Saludos queridos patitos, estamos en esta ocasión tratando sobre Nicaragua y tenemos además del amigo Xavier Grandío, con quien hemos hecho bastantes programas acerca de la libertad en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela y en todo el mundo en general. Tenemos la oportunidad de contar con nosotros a Darlene Marín de la asociación ADIS y nicaragüense. Y seguramente, más allá de estos datos que he podido decir y que están ahí en la parte de abajo de nuestra invitada, seguramente, además de darte la bienvenida, la presentación, seguramente te conoces mejor a ti misma, así que si nos puedes explicar quién es Darlene y cómo es el tema este de la asociación ADIS, encantados. Vale, pues Adis nació hace 3 años. Eh, en un principio, con la necesidad de la situación que está pasando en Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y que no hay pues en Nicaragua libertad de poderte expresar. Entonces nosotros desde la asociación hacemos incidencia para denunciar las arbitrariedades de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La asociación, pues estamos muy activos, habemos afiliados, tenemos 35 afiliados, pero claro, simpatizantes hay mucho más. Hemos participado en actividades también sociales, porque esa parte no la podemos tampoco descuidar, porque la gente joven es la que nos rodea dentro de la asociación y entonces hemos hecho actividades como el Foro de Juventud, que es una iniciativa de la Asociación ADIS, y como repito, y perdón por ser redundar en este aspecto, la parte fuerte nuestra es la incidencia política. Bien. Antes de nada, a mí me gustaría poder hacer una pregunta para que tengamos una dimensión. Supongo que ustedes están en el País Vasco, ¿correcto? Sí, en Bilbao. ¿Tienen más o menos un censo del número de nicaragüenses que pueden estar viviendo en todo el territorio de España? Bueno, un censo formal no tenemos, por el tema de muchas personas están sin documentación, pero sí ya andamos alrededor de 700.000 nicaragüenses. Son los cálculos que nosotros tenemos registrados de personas que sí pues están con documentación. Sí, porque una de las estrategias y tácticas diferenciales del régimen, y lo comenta Sabir habitualmente, es cuando se producen una serie de cupos en presos políticos dentro del país, los expatrian, les quita arbitrariamente la nacionalidad y por eso es más difícil que, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela, hacer un conteo de presos políticos dentro de Nicaragua. Sí, porque hay una situación también de irregularidad. Muchos, los que piden pues asilo, tienen esa facilidad todavía de presentar una documentación. Pero aquellas personas que prefieren, porque el tema de pedir asilo, hasta eso es una parte de temor en la ciudadanía. Muchos no piden ni siquiera asilo por estar con perfil bajo y no meterse, dicen ellos, en problemas. No quieren pues que se vaya a filtrar que ellos recibieron asilo y luego ellos o su familia poder recibir represalia. Entonces, esa es una parte súper difícil de tener un conteo exacto de cuántos nicaragüenses hay en la actualidad en el exilio y luego pues la otra parte pues de que la gente quiere proteger pues su familia y ese temor pues nosotros tratamos de proteger también a nuestra gente tratando de no dar tanta información, tantos detalles. Sí, sucede otra cuestión
que en Nicaragua es problemática, ¿no? Cuando hablamos de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Cuba, por ejemplo, tiene un exilio organizado desde hace muchas décadas, tiene visibilidad, tiene incluso un lobby que funciona bastante bien en Estados Unidos. Venezuela fue una democracia hasta 1999, por lo tanto, aún hay un recuerdo y además hay la circunstancia de que es una potencia petrolera. Nicaragua tiene el gran problema de que está en Centroamérica. Por cierto, esto por si nos salta alguien defendiendo a la dictadura. Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica ahora mismo. Así es. Tiene también el problema de que no se pone tanto el foco internacional sobre lo que sucede en Nicaragua, pero el régimen del matrimonio Ortega, porque ahora mismo hay que hablar ya del matrimonio Ortega, tanto de Daniel como de Rosario, que además es que legalmente es la copresidenta desde el año pasado. Así es. Practica la tortura sistemáticamente. Podemos hablar de lo que sucede en penales como el Chipote. Podemos hablar de cómo, aunque se contabiliza un número que uno lo ve, tengo el del mecanismo, ¿no? Para el reconocimiento de personas presas en Nicaragua. La última cifra es de 47, sí, pero son muchos más. Así es. Se mantienen 47 los actuales presos políticos. De los 47, 14 de ellos son adultos mayores. Y hay 11 desaparecidos que hasta el día de hoy no se sabe dónde los tiene el régimen de Daniel Ortega. La represión, estaba tocando usted un tema de que acerca de la represión, y es que lo ha ido haciendo de una manera pues paulatina, no ha entrado desde el 2020 para acá, ha ido un poco como bajando en la represión, porque entró muy fuerte él. Recordemos que en 2018 fueron 355 personas asesinadas. De los 355 asesinados, de los 355, 29 eran niños. De esos 29 niños, el pequeño tenía 3 añitos y el más pequeño 4 meses de edad. Entonces, él en ese escenario que se miró en una encrucijada, pues bajó un poco en el 2019, aparentemente la represión, y se vio obligado en 2020 a empezar a sacar presos políticos. Pero ¿qué pasa? Nicaragua es una puerta giratoria. Uno entra de la cárcel, otros salen y siempre está en permanente amenazas contra los opositores. Se ha cargado a todito los opositores. En Nicaragua hay una aparente oposición, que es el Partido Liberal Constitucionalista, pero eso es un cascarón. Prácticamente ellos son afiliados del Frente Sandinista y se deben a lo que diga Daniel Ortega. Oposición absolutamente no existe. Todos los opositores se los cargó, los echó a la cárcel y por último los sacó del país. Sí, recuerdo a la gente, y esto lo comenta habitualmente nuestro amigo Gustavo Weiler, que prácticamente todos los comandantes de primera hora acabaron alejados del régimen. Yo he leído unas memorias que publicaron en 2005 de la comandante Yoconda Belli, que luego fue expatriada, como mucha gente, y acabó teniendo la nacionalidad chilena y española en 2024. Lo cual ciertamente contrapone con algo que me pasaste ayer hoy respecto de esa reclamación de esos dineros por parte de el señor Murillo, alias Daniel Ortega, sobre la situación de revival de la épica de los años 80 y tenerlo encima de como hace normalmente el régimen cubano, hablando de Sierra Maestra, de la lucha en Playa Girón, de todas estas cuestiones para tratar de hacer el loop de lo que había antes, porque lo que hay ahora no es muy bonito de contar.
sea en Nicaragua, sea en Cuba o sea en Venezuela. A mí me gustaría recalcar, ya que tocaste ese tema de los años 80, y mira, yo creo que las dictaduras no llegan por ocasión o porque se les ocurrió en el momento cambiarse, como decimos nosotros, cambiarse de bando. No, las dictaduras tienen un plan ya estratégico y en los 80 Daniel Ortega ya daba síntomas de que se iba a implementar una dictadura. ¿Cuándo fue ese síntoma? Cuando ya llevaba 10 años en el poder, después del 79, y llegó el momento de hacer elecciones y él no quería dejar el poder. En los 90 se le forzó a Daniel Ortega bajo un grupo que lamentablemente pues ha sido de guerra, y fue cuando se fundó la contrarrevolución. A ver, desde mi punto de vista, yo diría que la contrarrevolución y también los organismos internacionales y el mismo Estados Unidos le torcieron el brazo a Daniel Ortega para que pudiera someterse a unas elecciones en el año 1991, cuando fue despojado del poder a través de unas elecciones y que ganó doña Violeta Barrios de Chamorro. Entonces, este señor Daniel Ortega no es que ahora es dictador y que él cambió de su mentalidad, de su propósito, de su manera de pensar. Él ya lo tenía, ya lo traía arrastrando el llegar a perpetuarse en el poder. Y eso lo está demostrado, pues, porque en los años 90 él se aseguró que la Asamblea Nacional, él dijo, nos vamos del poder, pero siempre vamos a mandar por debajo. Y eso fue cierto, es decir, llevamos más de 46 años de un sandinismo perpetuado desde abajo, y ahora ya lo tenemos directamente siendo una dictadura, una de las dictaduras de las que poco se habla, de las que poco se dice, y esas son las dictaduras más peligrosas, las que pasan inadvertidas, esas que están en silencio, esas que ocupan la distracción para decir que no pasa nada en Nicaragua. Yo quería aprovechar para preguntar, ¿cuál es la actual situación legal de Cristiana Chamorro? Actualmente la tienen como apátrida. Ya, es decir, le quitaron su nacionalidad de nicaragüense y le han despojado de su pasaporte. Entonces, esa es la condición en que está no solo ella, está también Juan Sebastián Chamorro, está Félix Maradiaga, que es uno de los líderes opositores muy destacado también, y en esa condición tiene también a doña Cristiana Chamorro. Creo que es muy importante, gracias, Darling, recordar algo. Eso está tipificado como crimen de lesa humanidad. No se puede despojar a nadie de su nacionalidad de forma arbitraria. Y esto es lo que hace de forma sistemática la dictadura del matrimonio Ortega-Murillo. En algunos casos bajo arresto domiciliario, en otros casos lo que hacen es excarcelar, sí, pero antes de excarcelarlos les quitan el pasaporte nicaragüense y luego tienen que andar vagando los pobres, pues igual por Guatemala, igual por México, porque son apátridas. Así es. Y también en el caso, pues muchos apátridas están en Estados Unidos, porque cuando lo logró sacar Daniel Ortega, dijo, pues bueno, los he hecho y me lo están pidiendo, pues que se vayan. Y de esa manera, pues él se ha quitado a gente importante
que eran de verdad líderes que le estaban opacando el poder. Sí, porque es cierto y es interesante esa noción de que el 84-85 hubo algo con unas supuestas urnas, pero ahí tendríamos esa continuidad o discontinuidad en el que antes había una serie de liderazgos compartidos, en teoría, por lo menos cara a lo que uno puede leer, por ejemplo, en Wikipedia, a la hora de esta construcción del relato. Luego viene Virota Chamorro, en el que aparentemente se supone que no está el sandinismo y no está Daniel Ortega hasta que a comienzos del siglo XXI, en ese panorama en el que entraron los Evo Morales, Rafael Correa, todo este grupúsculo al albur de el socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez, etcétera, etcétera, ahí entra también Daniel Ortega de vuelta al poder, con una forma bastante curiosa porque en teoría lo hace de la mano de presuntos derechosos, pero luego va cogiendo ritmo hasta el punto de que elimina toda oposición, elimina cualquier candidato presidencial alternativo, los secuestros, meter en la cárcel, expatriar, quitar nacionalidades. Por tanto, el relato tiene sus complicaciones a la hora de explicarlo, porque más allá de que Nicaragua no sea un país de estos que tiene en el frontal todo el mundo, como sea el tema de Cuba o de Venezuela, está esa noción de, bueno, pero ustedes ya le sacaron, con lo cual si le sacaron una vez, pues igual en otro momento ya les pueden volver a sacar. Yo creo que la verdad no hay que quitarle mérito a Daniel Ortega, y es un estratega del mal, es un estratega. Porque es lo que te mencioné anteriormente, él nunca se fue del poder. Es que esa es la gran equivocación. Daniel Ortega entregó el poder, entregó la banda de presidente, pero no entregó el poder total, porque él se quedó con una parte importante que se garantizó a los diputados y hacía contrapeso, tenía la mitad de los diputados bajo el gobierno de doña Violeta Barrio de Chamorro. No hay que olvidar que él fundó una Policía Nacional, porque anteriormente no existía la Policía Nacional. En el régimen de Somoza lo que existía era la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional era la que ocupaba todo el escenario, tanto de los impuestos, de circulación, es decir, no había una policía. Y él, Daniel Ortega, fundó la Policía Nacional y se llamaba Policía Nacional Sandinista. Entonces, él fue muy astuto. El poder siempre lo ha tenido desde los 80, y cuando en el 90 es derrotado por las elecciones, él estaba bien preparado. En la parte militar se preparó muy bien, porque tenía a los policías y al ejército sandinista de su lado. En los poderes del Estado siempre él tuvo los jueces y lo negoció, que había una mitad del Partido Liberal Constitucionalista y la otra mitad era del Frente Sandinista. El poder nunca lo ha dejado. Siempre ha estado detrás del poder. ¿Qué nos llevó a nosotros a una triste pérdida de las elecciones? Fue la división que hubo interna de la parte de la oposición. Y en eso también han sido muy estratega él, porque para entonces no tenía él opositores dentro de su partido, no habían opositores. Y eso le permitía a él siempre jugar con ventaja, siempre jugar con ventaja. Entonces, en una situación muy, muy compleja, porque este es un hombre que en estrategias sabe cómo jugar y es perseverante. Es uno de los políticos, creo que
que de verdad tiene una perseverancia, una paciencia para esperar el sacar las uñas. Bien, aquí hay otra cuestión que ha trascendido. Es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos desde el prisma europeo, para empezar, que el régimen sandinista siempre se ha definido como cristiano, ¿de acuerdo? Digo que se define, ahora voy a entrar en la segunda parte. Cristiano, que no católico, en el sentido de que en los últimos tiempos hay una persecución sistemática contra sacerdotes católicos. ¿Podríamos hablar un poco más de este punto? A ver, desde el principio y desde mi experiencia vivida, porque yo llevo en España apenas 19 años. Digo apenas porque es el periodo que Daniel Ortega ganó las elecciones por una mínima, con el menos del 38% ganó las elecciones, y como yo ya había vivido anteriormente bajo el régimen de Daniel Ortega, sabía lo que se avecinaba, y yo decidí mejor venirme a España. El caso es que por muy religioso que él se defina, esa es una trampa. Él nunca ha sido religioso. Él ha sido un ateo, un declarado ateo. Y la gente que lo rodeaba, el Frente Sandinista, no es la primera vez que persigue a los religiosos. No era la primera vez. Y son cosas que no se dicen públicamente, pero que sí están escritas. Y hay antecedentes que han quedado allí, pero que nadie los divulga. Por ejemplo, en los años 84, 86, hubo una fuerte persecución contra la religión. Se persiguió, los primeros que persiguieron eran los testigos de Jehová, que por cierto, mi madre, mi abuelita, mi familia materna eran testigos de Jehová. Bueno, siguen siendo. Y los testigos de Jehová les quitó los salones de reino y era prohibido leer una atalaya y una despertar. Porque si vos leías una atalaya y una despertar, eras considerado como un miembro de la silla. Posteriormente fueron contra los mormones, también le quitaron a los mormones todos sus templos y estaban proscritos. Era prohibido la religión de los testigos y de los mormones. Posteriormente fueron contra la Iglesia Católica y ese fue prácticamente la destrucción del régimen de Daniel Ortega, porque el catolicismo en Nicaragua, la gente es muy devota, es muy católica en su mayoría. ¿Y qué pasó? Cuando ya tocó a los católicos, allí a la gente se rebeló y empezaron las inconformidades. Entonces, es lo que les digo, la presión de un grupo armado que era la contrarrevolución, más las presiones internacionales y el pueblo que ya se le estaba dándole la espalda, allí fue donde dijo Daniel Ortega, bueno, allí no tuvo pérdida, o perdió prácticamente las elecciones. Pero el objetivo de la persecución religiosa, esto no es algo nuevo. Esto ha sido prácticamente uno de sus mecanismos para él perpetuarse en el poder. Siempre ha utilizado esta manera de mantenerse él en el poder. El caso del padre Bismarck Carballo, ¿qué hizo en los 80 este hombre, Daniel Ortega? Lo mandó a secuestrar a la madrugada, lo desnudó y lo llevó a un prostíbulo y salió por los medios de comunicación afines de Daniel Ortega, que era La Barricada y El Nuevo Diario, y lo difundió al día siguiente lo difundió por los medios de comunicación
como un pervertido sexual al padre Bismar Carballo. Eso pues tuvo su consecuencia, como lo dije anteriormente. Eso le pasó la cuenta a Daniel Ortega. Pero esas son prácticas que ya las traía Daniel Ortega y ahora las ha intensificado en la actualidad. De hecho, nos llegaron reportes en las últimas Navidades de que ni siquiera dejaban entrar Biblias dentro del país. Así es. Y recientemente en la Semana Santa tuvieron prohibidas las procesiones. Hicieron el parapé de que un sacerdote afín al régimen hizo una procesión, pero fue una como dramatización para decir, no, es que Nicaragua no es mentira, no está pasando nada. Y sí que pasa, porque no pueden haber procesiones. Lo cual resulta curioso porque evidentemente esa es una manifestación pública de no solamente una fe, sino una forma de comportamiento social que está intrínsecamente ligada a la tradición. No es algo de hace 4 días, sino que tiene siglos y siglos, y si nos remitiéramos solamente a las figuras, podríamos incluso anclarlas en periodos del antiguo Egipto a la hora de la configuración de esas tallas artísticas de madera que fueron transfigurándose y cambiando en la forma en la que estaban presentándose. Bueno, ayer, Dani, no recordaréis que normalmente este tipo de regímenes suelen poner fachadas a la hora de tratar de establecer lo que ellos quieren que se piense. Por ejemplo, el tema de aquel momento con Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el aeropuerto de Managua, dándole la admonición a uno de los testigos bueno, un participante, un miembro de la Teología de la Liberación, pero luego cuando... Cardenal. Sí. Apellido Cardenal era. Sí, el señor Cardenal. Que creo que fue luego presidente de la Asamblea de la ONU. Le presentó Nicaragua para el cargo. Lo cual es eso, resulta curioso porque el presente y el anterior Papa han sido latinoamericanos, son latinoamericanos. Prevost viene de la diócesis de Chiclayo, en Perú, con lo cual se puede decir que es latinoamericano, a pesar de haber nacido en Chicago, en Estados Unidos. La vaca es de donde pace, no donde nace. Y tendríamos esa situación en la que, teniendo una Santa Madre Iglesia Católica, tanto con Francisco como ahora, que pudieran haber sido vectores de aproximación, es justamente el momento de mayor ataque sistemático contra los católicos y contra la Santa Madre Iglesia Católica en Nicaragua. Sí, claro. Él directamente va a lo que es la fe religiosa porque sabe que a través de allí se le denuncia. A través de la iglesia también sistemáticamente pues le hacía ver que las cosas no estaban por buen camino. Y eso para Daniel Ortega es un estorbo. Entonces, él tenía que quitarse a como diera lugar a la fe religiosa para poder él estar donde está. Creo que ahí hay una figura de la que tenemos que hablar, porque en los últimos discursos que yo he visto de Daniel Ortega, primero, se le nota envejecido. Hablamos de un señor de 80 años, ¿no? Claro. Habla ya más lento. Pero a mí me gustaría que habláramos de Rosario Murillo. Bueno, Rosario Murillo prácticamente es un personaje que da mucho que desear y mucho que decir. Esta señora es otra señora que creencias religiosas, que tenga una de fe devota, nunca la ha tenido. Y es lo que le decía anteriormente, esta gente han sido atea completamente. Y la señora Murillo
tiene sus creencias en hechicería, brujería y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona eh, que no cree en una fe divina, que no cree prácticamente en Dios, que no cree en la parte humana y que es más bien ella usa prácticas espiritistas para también ella de alguna manera mantenerse en el poder, cree que eso le ayuda, yo no sé, pero yo considero que ella a través del espiritismo, ella se cree que puede mantenerse en el poder. Yo considero que esta mujer tiene muchos problemas, no sé si son problemas mentales o qué tipo de problemas, pero una persona que le han violado a su hija, y esté de parte del violador, yo creo que ese es el peor de los crímenes que puede cometer uno como madre y como mujer. Es decir, a mí nunca se me ocurriría que si mi hija me llega a decir, mamá, mira, que me ha pasado esto y esto, y yo en vez de estar de parte de mi hija, vaya a estar de parte del hombre. No sé si por necesidad de poder, no sé qué le pasará por la mente a esta mujer, pero las cosas que ella ha hecho contra su propia hija es una manera atroz. Entonces, una persona que está dispuesta a hacer cosas en contra de su sangre, de un ser que ella parió, ¿qué podemos esperar que haga en contra de gente que no llevamos, pero ni una pizca de sangre de ella? Esta señora prácticamente es la que ha implementado el terror en Nicaragua. Ella es la que ha implementado el terror en Nicaragua. Incluso los opositores que salieron de la misma ideología de ellos, hasta ahora están asombrados de la magnitud de poder que tiene Rosario Murillo en la actualidad. Porque pareciera más bien que allí que quien manda es ella, no es que pareciera, quien manda es Rosario Murillo. Y ella es la que se ha encargado de cargarse a todos los disidentes del Frente Sandinista. Ella es la pieza o prácticamente la que da las órdenes en su partido y en el gobierno dictatorial. Sí, pareciera que, por lo que hemos visto de las luces que tiene Nicolás Maduro, parece que en esa casa también quien mandaba era Cilia Flores. Y como Xavier has leído recientemente, igual una comparativa en la hispanidad pudiera ser Imelda Marcos. Sí, totalmente. Lo que sucede es que Rosario Murillo ahí juega con una baza política de la que carecía Imelda Marcos, porque sí es verdad que Imelda Marcos era de una de las familias patricias, digámoslo así, de Filipinas, algo venida a menos, ¿no? Lo que sucede con Rosario Murillo es que, aunque de forma colateral, tiene parentesco con Sandino. Es sobrina nieta de Augusto César Sandino. Y eso creo que el movimiento sandinista tiene un valor, ese parentesco. Bueno, yo le voy a decir sinceramente, ese no es tanto el valor de ella como haberse rodeado de cuadros importantes dentro del Frente Sandinista, porque para la militancia del Frente Sandinista, que ella haya sido una nieta lejana de Augusto César Sandino, eso no tiene tanto valor y no es un mérito, porque no. Ya ves, Daniel Ortega no desciende de una figura poderosa dentro del sandinismo y sin embargo Daniel Ortega ha sido por años, ya casi 50 años, la figura del Frente Sandinista. ¿Qué pasa? Rosario Murillo
ha sido bien estratega también. Ella, dentro de la militancia de los guerrilleros, ella empezó a, ¿cómo dijera la palabra? Para no decir algo que se vea feo, es decir, a relacionarse de manera sentimental con cuadros de la guerrilla. Uno de ellos fue Bayardo Arce. Otro de los guerrilleros con los que ella tuvo mucha relación, estaba Carrión también. Y luego Daniel Ortega, con el que tuvo pues hijos, y son los hijos que actualmente ella tiene con Daniel Ortega. Entonces ella, yo creo que ya tenía trazado su idea de cómo llegar ella hasta el poder, porque si no fuera por eso, yo diría, volviendo al tema de la hija, Soy la América, su hija, la violó Daniel Ortega. Y hasta el día de hoy eso ha quedado en la impunidad. Yo he sido muy crítica con gente del Frente Sandinista que ahora son opositores. ¿Por qué? Una de ellas, doña Mónica Baltodano, guerrillera del Frente Sandinista. Una de las piezas muy importantes, incluso de la actual oposición, de la misma ideología sandinista, bueno, ideología, no diría yo sandinista, pero que viene del mismo gremio sandinista, Mónica Baltodano, cuando a Daniel Ortega, la hijastra, ya con mayoría de edad, ya la chica denunció a Daniel Ortega. Ellas y varios de los actuales guerrilleros en su momento estuvieron de parte de Daniel Ortega. Y entonces, esa es una de las cosas que yo digo, a ver, ¿cómo Mónica Baltodano ahora es una de las críticas más duras contra Daniel Ortega, cuando en su momento, con evidencias, con pruebas, y ella veniendo de la descendencia de la feminista, porque Mónica Baltodano era una de las que levantaba la bandera del feminismo, porque no le creíste a la muchacha en su momento, y hasta pasados los años es que te diste cuenta de lo cruel que fue Daniel Ortega con su hijastra. Es que hay cosas que yo digo que en realidad Daniel Ortega ha sido más duro, y Rosario Murillo con su propia gente, que incluso con los que fueron opositores. Hablando de eso, ¿dónde está ahora Bayardo Arce? Lo tienen supuestamente en la cárcel. Las condiciones en que está recién lo acaban de sacar, como que está pues dentro de lo que cabe bien, le están dando su medicación, pero sí que lo tienen en la cárcel, lo tienen detenido. Con lo cual, ese tipo de relación no ha influido para que después, de esto además hablamos, ¿te acuerdas, Juan Carlos, que hicimos un directo en el verano el año pasado? Sí. Y creo que salió a colación el nombre de Bayardo Arce porque lo arrestaron en julio. Pues sí, es cierto. A ver, Bayardo Arce, una de las piezas que prácticamente era el hombre, el tercero más poderoso después de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bayardo era la pieza más poderosa, el brazo más poderoso que había. ¿Qué pasa? Bayardo Arce en los 80 todavía no había terminado él de formarse, no había terminado los estudios universitarios, pero era muy listo, muy inteligente el hombre, y en economía sabía bastante. Y él llegó prácticamente a ejecutar la parte económica de Daniel Ortega. Quien la cuidaba, quien la velaba, quien la construyó fue Bayardo Arce.
Y prácticamente este hombre llegó a tener tanto, pero tanto poder en el asunto del dinero que él creó una red de testaferros. Hubieron bancos como el Interbank y el Banco del Café, que eso ya le estoy hablando de los años 90. Esos dos bancos fracasaron y hubo un robo millonario que hasta el día de hoy se quedó y se pasó impune bajo el gobierno de doña Violeta y cogió todavía parte del gobierno de Arnoldo Alemán, y esos bancos prácticamente fueron a la quiebra. Y el dinero se lo quedaron los testaferros de Bayardo Arce. Entonces, entre ellos han hecho y deshecho y ahora están pagándose las consecuencias. Bayardo Arce no es un preso político como actualmente lo quieren vender, y esa es una de las cosas que hay que tener y denunciarla, porque este señor hasta hace no mucho estaba disfrutando de todo lo que se han robado de Nicaragua, de lo que nos han robado a los nicaragüenses de nuestros impuestos. Él era parte operativa de todo ese robo. Entonces, ahora que aparezca como un preso político y que lo están acusando de robos millonarios que son ciertos, pero que se lo compartieron entre ellos, y que hay una parte que seguro que Daniel Ortega y sobre todo Rosario Murillo dice, bueno, este ha robado más que nosotros, pero no es por asuntos políticos. Y ese es uno de los errores más grandes que se está haciendo, y que con la lucha de verdad de los nicaragüenses, algunos están aprovechándolas. Entiendo que la comparación pudiera ser si alguien en Venezuela presentara a Tarek El Aissami como preso político. Desde luego, igual, sería tal cual. Sí, tal cual. Es que, no, Bayardo Arce, vamos a ver, lo que sucede es que ha caído en desgracia también porque supongo que el matrimonio Ortega está preparando la sucesión. Lo normal. Sí, porque ya no es joven. No, lo que pasa es que una cosa, lo normal biológicamente sería que Daniel Ortega se fuese al otro mundo antes, porque ya ha cumplido los 80 años. ¿Qué pasa? Rosario Murillo es algo más joven, pero no es mucho más joven. Es decir, claro, Rosario Murillo cumple 75 años en junio. Entonces, entonces la pregunta es, ¿qué plan de sucesión tiene la dictadura? Porque, bueno, sabemos que cuando se muera Daniel, pues estará su mujer, pero supongo que Rosario estará pensando en poner algún hijo. Así mismo, claro, ella está preparando a su hijo mayor. Bueno, no es el mayor, yo creo que es el segundo, tercero de los mayores, el que está preparando y ahí lleva muchos años, porque él es el que representa en los negocios con Rusia y con China, es este muchacho el que ella presenta. Es decir, y la hija pequeña es la que le lleva la agenda. Todos los hijos de Daniel Ortega los tiene en puestos clave. ¿Y cuáles son esos puestos clave? Los medios de comunicación. Juan Carlos Ortega es el que gerencia todito los medios de comunicación de Nicaragua. Y desde los medios de comunicación o se hace mucho bien o se hace mucho daño. Y los medios de comunicación, ellos lo centralizaron en la familia. La cultura, el deporte, está la hija. Es la cara visible del turismo, de llevar la aparente normalidad que hay de la juventud. Y entonces, cuando tenés en tus manos
el poder absoluto y encima estás preparando a tus descendientes para que ellos sean los que se queden en el poder, va a ser bastante difícil quitar a esa dictadura de esa manera. Sí, porque estaríamos hablando de una monarquía, de una dinastía como sucede con los Kim en Corea del Norte. Así es. Ahí tendríamos que ir ya a lo que es una pregunta práctica. ¿Cómo cae esta dictadura? ¿Cómo se puede hacer que caiga esta dictadura? Sabemos cómo puede evolucionar la cuestión en Venezuela. De momento, Nicolás Maduro está en una celda de Brooklyn. A mí me haría una gran ilusión que el matrimonio Ortega le hiciese compañía. Y si luego fuesen a La Haya a declarar por crímenes de lesa humanidad, ya sería el combo completo. Pero más allá de lo que son las esperanzas y las ilusiones, ¿qué posibilidad podría haber de evolución política en Nicaragua hacia una democracia para recuperar lo que se perdió en 2007? Mira, yo creo, Javier, en el efecto dominó. Y nosotros hemos visto, pues, que tambalear a la dictadura cuando se llevaron a Nicolás Maduro. Entonces, empezaron a tambalear y empezaron a sacar presos políticos que habían. Los empezaron a sacar. Y eso es un mensaje de que si cae completamente la dictadura de Venezuela, porque todavía al completo no ha caído la dictadura de Venezuela, porque todavía está prácticamente haciendo lo que dice Trump, pero que en su momento le van a dar la espalda. No te creas, yo no me espero que esta gente vaya a cambiar o vaya, algo estratégico están ellos montando o esperando o aparentando, pues, que ellos se están dejando llevar. Pero en ese panorama que tuvimos, Daniel Ortega y Rosario Murillo empezaron a sentir miedo. Y si cae Cuba, que esa es otra de las grandes esperanzas, es más fácil que caiga la dictadura de Daniel Ortega, porque ideológicamente, la dictadura depende de la dictadura de Cuba. Y si cae la dictadura de Cuba, lo más seguro que vaya a caer la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, yo creo que el efecto dominó es lo que puede hacer tambalear a la dictadura de Daniel Ortega. Y no solo tambalear, puede que quieran salir del poder donde ve que ya no van a tener respaldo ni ideológico ni económico como el que le daba Venezuela a Nicaragua. Es realmente interesante el de los hitos, porque más allá del 28 de julio del 24 en Venezuela, a pesar de que también en el 18 y el 19 hubo represión muy importante, está en el tema de Cuba en torno del 11 de julio del 21, la represión que continuó después de ese movimiento insurreccional con el pueblo saliendo a la calle. Y como todavía estamos en abril y estuvimos en el evento en el centro de Bilbao, podríamos citar abril del 18 en el caso de Nicaragua, ese momento en el que el pueblo salió a reivindicar sus derechos en contra de la tiranía. Sí, y la verdad es que los nicaragüenses hemos sido constantemente muy valientes. La verdad es que hemos sido gente de mucho ímpetu, de mucho dar la cara, de no que nos impongan dictadura. Porque la dictadura de Anastasio Somoza, hay que recordar que quien la sacó fue el pueblo de Nicaragua, no fue el ejército de Daniel Ortega y del sandinismo. Claro que en su momento pues ayudó eso,
Porque las dictaduras, vamos a ser sinceros, por diálogo no van a salir nunca. Y eso creo que Europa tiene que entenderlo y sobre todo España, que el diálogo con la dictadura no funciona. Ninguna dictadura va a salir por la paz, por sentarte a dialogar, porque Daniel Ortega ya lo demostró. Cuando en el 2018 se le revuelve el pueblo y su propia gente, sobre todo la gente que era militante del Frente Sandinista, se le volteó. ¿Qué pidió Daniel Ortega? Diálogo, dialoguemos, vamos, dialoguemos, somos un pueblo de paz. Va, y vinieron todos los opositores y se sentaron a dialogar. Más de 15 días dialogando y dialogando. ¿Qué hizo Daniel Ortega? Se preparó y se los echó en el bolsillo a toditos los opositores y se los cargó, los empezó a echar presos y los amenazó. Entonces, yo te digo de que es difícil que con un dictador vayas a dialogar y vayas a negociar. Y si de alguna manera, pues estas dictaduras logran caer, la de Nicaragua no va a quedar atrás. Seguro que cayendo la de Cuba y cayendo la de Venezuela, va a caer la de Nicaragua. Bien, yo luego quiero preguntar algo, no sé si quería comentar algo Juan Carlos. Bueno, es cierto que todavía hay margen de meter muchos elementos, ingredientes que sin duda son importantes a la hora de hacernos una composición de lugar. Por ejemplo, se podría introducir, dado que he mencionado ese encuentro de hace unos días en el centro de Bilbao, había un documental que se proyectó parecido conceptualmente respecto de la noción que tenemos acerca de la situación en Venezuela, en el que la internacional terrorista ha incorporado a Venezuela, metiendo al hemisferio occidental en problemas, porque jamás aterrizó en Venezuela, Hezbollah aterrizó en Venezuela, Irán aterrizó en Venezuela, es decir, metiendo conflictos de Oriente Medio en el territorio americano, que en teoría estaría libre de problemas, más allá de lo que sucede en México, el tema de los cárteles, pero se entiende que complejicen esta situación. En el caso de la Internacional del Terror, ese documental vendría a decir que los nicaragüenses que estaban en Costa Rica, expatriados, no estarían suficientemente seguros porque el derrame de la dictadura llevaría al terror fuera de sus fronteras, incluso hasta la muerte. Así es, sí. Y eso se evidencia con el caso de Roberto Sancán, un ex mayor del ejército del Frente Sandinista. Es decir, era un hombre muy bien preparado, era un académico, porque este hombre fue ingeniero industrial, un hombre muy, muy preparado. Pero que en el 2018 él dio la cara por el pueblo de Nicaragua y se opuso a la represión de Daniel Ortega. Eso le costó a él que se tuvo que salir de Nicaragua y se fue al exilio en el 2018 después de las manifestaciones. Se fue él y su esposa, que es psicóloga, se fue con sus hijos. Y Daniel Ortega lo persiguió hasta Costa Rica. Hace 10 meses le mandó a ejecutar. Entonces, la represión, como dijimos en el documental, después del documental en el panel, que ya se volvió transnacional. Es decir, que si un opositor sabe que está en Honduras, o que está en Costa Rica, o que está en Guatemala, que en fronteras, sitios que son cerca con Nicaragua, lo manda a ejecutar. Porque hay facilidades de poder cruzar la frontera. Como nicaragüenses tenemos la libertad de poder transitar por todo Centroamérica y pasamos por desapercibidos.
Entonces se aprovecha de eso para mandar a ejecutar a los opositores. Y yo añado algo que creo que debo decirlo, que es si alguien puede trasladarle a Álvarez o a Pedro Sánchez Pérez Castejón, ministro de Exteriores o presidente del gobierno de España, esta persona, ejecutada en Costa Rica, era nacional español. Con lo cual, ustedes tienen que implicarse en este asunto inmediatamente. Lo tendría que haber hecho antes, pero si no lo han hecho hasta ahora, deben de hacerlo ya. Esto permite precisamente recoger lo que acabas de decir para una cuestión que yo le quería preguntar a Darling, y era, ¿qué esperan del gobierno y de las instituciones españolas? Mira, yo creo que se pueden hacer mucho, y una de las cosas que puede hacer el gobierno de España es proteger a los exiliados nicaragüenses y no dejarlos en el limbo legal, porque muchos exiliados, y te lo digo desde la experiencia con mi hija hace 4 años que vino y solicitó asilo, y sigue con la solicitud del asilo, hace 4 años. Y entonces, yo creo que el gobierno debería darse cuenta de cuando una persona pide es exiliada, ellos tienen los informes, la policía tiene todos los informes de por qué está pidiendo asilo. El gobierno de España conoce la situación directamente de Nicaragua y por qué no les brinda la mano y nos los hace más fácil de poderle dar la residencia ya por razones humanitarias, por lo último. Pero esa es una de las cosas que no sé qué estará pasando también, que como que no se mueve y tampoco se divulga. También pueden hacer, como te dijera yo, sanciones. Las sanciones tienen que ser más directas con el régimen de Daniel Ortega. Y seguir, no sé si vos, Juan Carlos, cuando yo dije que había que seguir la ruta del dinero, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno de España también, de seguir la ruta del dinero, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo y todos sus hijos ocupan a testaferros que están aquí en España, especialmente en Madrid, viviendo como marajá. Y nadie sigue la ruta de ese dinero. Es decir, siguen los negocios, siguen haciendo grandes nexos, y ese dinero oxigena a la dictadura de Daniel Ortega a través de testaferros. Sí, en cierta medida es algo parecido a lo que nos dijo María Corina Machado acerca de la idea de, sin hacer ninguna ilegalidad, sin hacer operaciones de inteligencia ni de ir más allá de lo estrictamente normal, María Corina Machado pidió encarecidamente a los gobiernos europeos y especialmente al español transparencia. Que se ponga encima de la mesa de dónde sacar los dineros para tener negocios en el barrio de Salamanca, para tener real estate, para tener gasolineras. Estoy hablando de los Cabello, de la familia Cabello, que ella, la hermana de Diosdado, es cónsul en Bilbao, con lo cual ahí está la conexión también con una de las piezas fundamentales del régimen, y sería aplicar este esquema a Nicaragua. Así es. Así es, porque la verdad es que mientras ellos tengan gente que les financie, es difícil. Aunque le apliques algunas sanciones, es difícil que ellos prácticamente se vean sin salida. Correcto. Hablando de economía, dentro de este último periodo de Ortega, el que empezó en 2007, hay distintas etapas en la cuestión económica.
En un primer momento tengo entendido que se promueven incluso las inversiones extranjeras, hasta que empiezan las revueltas. Actualmente, ya lo he dicho al principio, Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica. Ojo, incluso tomando las estadísticas oficiales, que yo personalmente, con todos los defectos que pueda tener, confío antes en lo que me diga el gobierno de Honduras ahora mismo que en lo que me diga Ortega, ¿no? Bueno, además ahora está Nasri Aspura alias Papi a la orden, entonces en principio va a ser más confiable lo que se diga. Pero yo quisiera preguntar, este tipo de régimen que en su inspiración era socialista, ahora exactamente ¿qué es? ¿Cómo funciona? Para que lo entendamos los extranjeros. Mira, yo digo que de socialista no tiene absolutamente, ya no le queda, pero ni una pizca de socialismo. Es puro, puro, pero puro comunismo, donde se concentra el poder, donde si es que solo nos falta a los nicaragüenses de que volvamos como en los 80 para que te den la tarjetita para ir a pedir la libra de arroz o el kilo de lenteja o frijoles. Solo eso nos falta, volver a repetirlo. Pero se concentra el poder en todo, en todo. Los salarios los concentra el gobierno. Las pensiones las concentra el gobierno. No hay aumentos salariales desde hace 19 años. Allí nadie disfruta de un aumento salarial. De modo que seguimos estancados en una economía desde hace 19 años. Y estamos prácticamente empobrecidos. ¿Qué es lo que mantiene a Nicaragua actualmente? Son las remesas familiares, lo que nosotros enviamos a nuestras familias. Por eso es que está sobreviviendo nuestra familia y el mismo gobierno de Daniel Ortega le conviene en la parte económica que estemos muchos en el extranjero porque él también de la remesa se mantiene económicamente en el poder. Entonces, es difícil, pero es una de las realidades, pues, que las remesas mantienen y es una pobreza que hay extrema. Imagínate quién va a poder sobrevivir con un salario de $200 al mes. Es que nadie sobrevive en un país que honestamente todo ahora está igualado, los precios. Entonces, es imposible. Y la gente sobrevive porque también nosotros gozamos de una parte que somos, se puede decir, privilegiados porque somos ricos en agua, en fuentes minerales, tenemos ganadería, tenemos pesca, y entonces esa es una manera de que también uno pues no padece tanto, porque gracias a la riqueza natural es que podés también sobrevivir. Sí, en parte creo que la pregunta tenía que ver con el hecho de qué rubros económicos pudiera tener Nicaragua en este momento, pensando, por ejemplo, Cuba, después de que se haya caído todo, todavía tenía el tema del turismo. Cierto es que desde la caída con el tema de la pandemia y que luego solamente llegaron los rusos y los rusos ahora están ocupados en otras cosas, pues ciertamente Cuba no tiene ningún impulso y por eso está en una crisis agudísima. En el caso de Nicaragua, cierto es que hubo la posibilidad, por ejemplo, del tema del canal interoceánico con el tema de los chinos, pero eso ya fue hace, por lo menos fue en 2013. Sería largo y prolijo hablar del canal interoceánico de Nicaragua porque eso nos remitiría a la historia, incluso llegando a 1903. Pero eso como desapareció, sea por el tema de que los chinos ya no estaban con dinero para hacer este tipo de cosas, o sea porque descubrieron que había una población nativa, o por el tema de los arbolitos, o lo que sea, el caso es que no se ha hecho, y por lo tanto Nicaragua no tiene la potencialidad de incorporar dinero por ese lado. Hay industria, hay pesca,
¿hay algo de agricultura o solamente es por subsistencia? Xavier comentaba que hubo algún insumo de dinero extranjero a la hora de generar alguna empresa conjunta, pero supongo que eso fue flor de un día y eso se evaporó. Hubo turismo, por ejemplo, hubo turismo, hablamos de hace 15 años, y la construcción de algún que otro resort. Sí, claro. A ver, el tema que mencionaste del canal interoceánico, incluso esa fue una de las viles mentiras más grandes del gobierno de Daniel Ortega, la propaganda. Resultó de que ese canal interoceánico era falso porque el que lo llegó a vender ni siquiera estaba autorizado por el gobierno de China. Ni siquiera, era un chino como cualquiera, pero que no estaba ni mandado ni era un enviado del gobierno de China. Eso para empezar, es decir, fue una falacia y que se vendió como lo más grande. Y lo otro que era imposible hacer un canal interoceánico cuando ya está el de Panamá. No puedes poner en una misma línea otro canal a competir cuando ya tenés el canal de Panamá y que no iba a aportar absolutamente nada un canal si se hiciera interoceánico. En su momento tuvo la oportunidad de que ese canal fuera para Nicaragua y Nicaragua lo rechazó, pero era con la anterior dictadura de Somoza que él rechazó que se hiciera el canal que era para Nicaragua y se llevó a Panamá porque Somoza no lo quiso. Entonces, no era por asuntos ambientales y nada de eso. Fue una gran falacia que se vendió por medio de propaganda. Ahora, la economía de Nicaragua surge o se mantiene. ¿Por qué? Uno de los puntos es la remesa. Eso mantiene a nuestra familia y también mantiene el mismo régimen de Daniel Ortega. Ese es uno de los, prácticamente, es uno del dinero que oxigena y sustenta a la dictadura. Ya el resto viene pues por añadidura, porque si vos mandás a tu familia, lógico, tiene su tierrita, la cultivan, producen, también si tienen ganado, pues también lo multiplican. Y entonces el comercio no está completamente, como te dijeran, cerrado. Todavía se comercializa, incluso Nicaragua comercializa con Estados Unidos, aunque digan lo que digan, pero todavía comercializan con Estados Unidos. Exportan tabaco, exportan licor, exportan leche, exportan carne, entonces todavía hay comercio. Y las minerías, no nos olvidemos que Nicaragua tiene minerías, y las minerías las tiene Canadá. Entonces, dinero de manera de sustentarse, todavía tiene el régimen de una manera, cómo mantenerse por esa parte de la economía, mantenerse en el poder. Aclaramos que en Nicaragua no hay ningún embargo comercial. Lo que hace Ortega, en cualquier caso, es estar todo el tiempo hablando de la deuda, una deuda que se fijó él mismo, que ha puesto él mismo, para ver si Estados Unidos le paga el presupuesto un par de años. Sí, la idea de los 31.000 millones, porque hubo una condena, pero esa condena no implicaba ningún monto concreto. Y sería igual de arbitrario que se pusiera en 31.000 millones a que Estados Unidos dijera son $10, ya está liquidada. Lo que dice la Corte de Justicia es el monto tendría que ser negociado entre Nicaragua y Estados Unidos, cosa que nunca se hizo.
con el añadido interesante de que en 1991 Violeta Chamorro dijo se retira la cuestión de la justicia. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿es posible retomar algo que ya está sobreseído? Porque un gobierno No, nicaragüense ya ha dicho jurídic- que... jurídicamente no. Si tú te No. retiras, te retiras. Y esto vale para la legislación penal, vale para los pleitos civiles y vale para el derecho internacional. Tendrías que reclamar bajo otra cuestión, ¿de acuerdo? Pero hay un principio que se aplica en el derecho, que es el de cosa juzgada. Es decir, si tú te has retirado de esa historia y aparte Violeta Chamorro y sus sucesores estuvieron unos 15 años, no puedes volver a poner esa cuestión encima de la mesa. Es decir, lo vamos a poner de una forma que se va a entender muy bien. Portugal, por ejemplo, hace un reclamo formal, aunque no lo mantiene muy activo, sobre Olivenza, ¿no? ¿Pero por qué lo hace? En primer lugar, porque el Congreso de Viena ya les decía que eso se lo tenía que devolver España. Pero es que en ningún momento, y hablamos de más de 2 siglos, Portugal ha reconocido la soberanía española sobre Olivenza. ¿De acuerdo? En términos de derecho internacional, esa reclamación es impecable. En el caso de esta supuesta deuda, en el momento que tú te retiras del pleito, tú no lo puedes reabrir en las mismas condiciones. Vamos, es que esos 31.000 millones de dólares son un invento que es lo mismo que hace la dictadura cubana cuando habla del bloqueo. Es decir, actuar como adolescentes que suspenden todas las asignaturas y echarle la culpa al profesor. En este caso, al de fuera. Eso es lo que saben hacer todos los dictadores. Pero no hay por dónde agarrar eso. Y que efectivamente les gusta manipular la historia. Lo que dijiste de el marketing, la comunicación. Esto lo han hecho todos los regímenes del tipo. Aparte de destruir, habitualmente suelen tener la idea de destruir con colectivizaciones la agricultura, la ganadería, cosa que ha sido muy típica en los años del siglo XX. Tienen esta situación de poner mucho énfasis en el marketing, en la comunicación, en las mentiras, en trasladar este tipo de bulos y relatos, cosa que evidentemente necesita esa parte épica, esa parte histórica, mítica, a la hora de tejer algo que pueda ser más o menos vendible. Y tienen que tirar de estos clásicos, a pesar de que el disco esté rayado. Así es, yo creo que ya el que defiende esta retórica de los trabajadores al poder y esas cosas, yo creo que ha quedado muy desfasado y muy evidente, pues que esa es una mentira, la verdad es una mentira, porque este tipo de gente que llega diciendo, alzando la voz por los pobres, por la clase proletaria, por los más desfavorecidos, es la gente que hay que tenerle mucho, mucho cuidado y mucho ojo, porque es la gente que quiere perpetuarse en el poder. Me sorprende un poco el hecho de que recientemente hubo flotillas a Cuba, hubo un líder político que estuvo enfrente de un dispensario con la luz apagada porque no tenía desde un hotel de 5 estrellas. Han estado dando filípicas desde la planta de arriba en el helicoide, como un muchacho que intentó venderle un informe por $400.000 a cierto país sudamericano para la moneda única, no siendo economista, dando ese tipo de discursos, pero en Nicaragua no han ido, ni flotillas, ni viajes de placer, ni estar con Murillo Ortega, no tienen la izquierda caviar, la gauche divine, ánimos de hacer la tournée por Managua. Es que es curioso, yo digo que también no se dan, en el tema este de dictadura,
y sobre todo de América Latina, ellos como que ponen el foco en Cuba, Venezuela, pero en Nicaragua no. ¿Por qué? Porque como decía al inicio, Nicaragua pasa inadvertida, está calladita, está como que si no pasa nada, y ese es un peligro. Es un peligro incluso para los mismos venezolanos y los mismos cubanos. Porque mientras allá en Venezuela y en Cuba se está revolviendo el avispero, se está haciendo cosas, Nicaragua están llegando toda esa gente, los cubanos, te estoy hablando de gente que está en el poder y que tiene mucho poder. ¿Dónde van a ir a parar en un futuro? A Nicaragua. De hecho, uno de los ex embajadores de Venezuela, recién, hace menos de 15 días o 15 días, que se fue a refugiar y le dieron nacionalidad nicaragüense. Una de las manos derechas de Maduro está en Nicaragua. Entonces, Nicaragua está siendo como el hábitat de estas otras dictaduras y el refugio, no el hábitat solo, el refugio de este tipo de... Pero de momento está siendo el refugio de estos dictadores. Porque incluso cuando Manuel Zelaya, cuando lo sacaron de Honduras, ¿dónde fue a parar? Fue a parar a Nicaragua. Entonces, Nicaragua siempre ha sido el refugio de la gente más sinvergüenza y de la lacra. No tampoco podemos olvidar ni obviar que ustedes mencionaron que Hezbollah y Hamas estaban en Venezuela y en Cuba, pero en Nicaragua llevan años de estar allí. Y es decir, son temas que pasan inadvertidos también, como pasa igual la dictadura de Daniel Ortega. De inadvertido, ahí están y están sembrando la semillita y nadie habla de ese tema. Poquísimos son los que tocan este tema. Sí, es cierto. Y hay otro tema que seguramente sería interesante ponerlo encima de la mesa más a menudo, como sería el hecho de la posibilidad, no ya de volver a esa situación de comienzos del siglo XIX, en el que eran un solo país, la República Centroamericana, heredera de la Capitanía General de Guatemala, sino algo que pudiera atender a una aproximación, tal vez como fue el inicio del Pacto Andino, como fue el inicio de Mercosur, pero ahí se choca con la realidad de que el mayor obstáculo sería la existencia del régimen en Nicaragua. ¿No? ¿No iría por ahí un poco? Sí, claro, es que es difícil porque si tenés a uno de estos regímenes en el poder, va a ser difícil que se llegue a un buen fin, ¿ya? Eh, Va a ser difícil de organizar, incluso ni a los unos ni a los otros, porque no te creas, dentro del mismo régimen hay inconformidades, solo que no se salen, no salen a la luz, pero hay inconformidades, entonces va a ser muy difícil que se concentre o que hagan una sola oposición. Está por ambas partes, te digo, va a ser muy difícil. Bien, creo un poco que hemos tocado las partes. No sé qué más podríamos comentar, Juan Carlos. Yo he incorporado esto porque, evidentemente, para una oposición, más allá de esperar, evidentemente, la fila de dominó, que está muy bien y es interesante, puede ser una herramienta de esperanza, más allá de la esperanza endógena, que esa, evidentemente, cualquier nicaragüense la debe de tener. La esperanza compartida, con una posibilidad de una integración centroamericana como un enganche de que no solamente es por el bien de Nicaragua, sino por el bien de la comunidad de Centroamérica y pudiera servir para empatizar mutuamente
con esos otros países que también tuvieron sus problemas, porque no olvidemos que Cuba es el mayor injerencista, el régimen cubano, por precisar, el régimen cubano es el mayor injerencista en el hemisferio occidental de la segunda mitad del siglo XX, inoculando el virus de la revolución en Guatemala, en El Salvador, en todos los países que están en la zona de Centroamérica. Algunos lo superaron. Nicaragua todavía no. Mira, yo digo que la única esperanza para que se derrote la dictadura y la derrotemos nosotros los nicaragüenses, aparte del efecto dominó, es importante la unidad de todos los nicaragüenses. La unidad. A ver, ya lo hicimos. Si se derrotó a la dictadura de Somoza, no la derrotó el Frente Sandinista solo. Necesitó del pueblo para poderse sacar a Somoza. A la dictadura de Daniel Ortega, cuando ya quería, después de 10 años quedarse, ¿qué lo derrotó? La unidad del pueblo también. Fue cuando se cogió a doña Violeta Barrios de Chamorro, se unieron todos los partidos políticos que habían, que en ese tiempo habían 23 partidos, y sin embargo se unieron y votaron a doña Violeta. Entonces, la unidad es fundamental. Y los nicaragüenses se nos está haciendo, pero difícil unirnos, estar en un solo equipo. Y yo creo que esa es la debilidad más grande de Nicaragua. Y por eso estamos en las condiciones que estamos, porque no hemos podido ser capaces de unirnos y ir de frente contra esta gente. Entonces, Daniel Ortega y Rosario Murillo sabe que esa es nuestra debilidad. Se aprovecha, ataca por allí y sabe que el nicaragüense, mientras lo mantenga desunido, ellos van a estar allí siempre en el poder, mientras nos mantenga desunidos. Y es importante, por eso te decía yo, el 18 de abril dije, los medios de comunicación, qué importantes son, porque es a través de los medios de comunicación que informás a la población y también desinformás. Y ellos se han encargado de desinformar. Cuando hay un líder muy, pero muy bueno, se encargan ellos, de donde están en Nicaragua, mandar a medios de comunicación para que le destrocen la vida a un opositor y con mentiras, pero te lo hacen ver tan real que la gente la confunde. Entonces eso hace que la gente diga, bueno, ¿para qué voy a seguir a ese si es otro sinvergüenza, otro corrupto? Entonces, mientras no nos mantengamos unidos, para concluir, no vamos a poder derrotar a la dictadura de Daniel Ortega. Tenemos que unirnos todos, los que fueron sandinistas, los que nunca hemos sido sandinistas. Tenemos que tener una sola fuerza para poder contrarrestar a la dictadura. Perfecto, es un mensaje potente. Bien. Entiendo que ese es el principal talón de Aquiles, entiendo que tendrá la oposición que intentar hacer un proceso de primarias para decidir algún tipo de liderazgo, pero claramente aquí hay otro factor que no nos podemos engañar. ¿Quién controla el ejército? Claro, Daniel Ortega. Quiero decir, aquí la cuestión está en que lo que vimos en Venezuela se pudo hacer y veremos cómo acaba, ¿no? De hecho, dentro de un rato tengo que hablar sobre lo último que dijo Delcy Rodríguez ayer, pero en cualquier caso, lo de Venezuela se pudo hacer porque en realidad no era una autocracia en la que solo mandase Maduro. Yo siempre lo digo, era una banda de los 5, en la que Maduro era el más tonto.
Sí, es verdad. Hasta Diosdado Cabello sigue ahí. Los hermanos Rodríguez, Vladimir Padrino, que parecía que lo echaban y lo han recuperado como ministro de Agricultura. Y Diosdado Cabello y Maduro. Lo que pasa es que Maduro, como dice muchas veces Juan Carlos, es muy maburro. Entonces, pasó lo que pasó. Pero, quiero decir, necesitarían algún tipo, ¿cómo diría yo?, de intervención quirúrgica, y creo que se me entiende. Mira, aunque sea solapada, pero desde la vivencia te lo digo que sí, que sí. Ya lo experimentamos en los años 80, ya lo experimentamos en los años 90 cuando Ortega no quería salir en los 90. ¿Y cómo se le torció el brazo? A través de la fuerza. Entonces sí tiene que haber alguna intervención, ya sea externa o interna, pero sí tiene que haberla. Y es que hay que ser objetivo y claro en esto. Por la paz, por el diálogo, jamás, jamás van a salir. Bien, pues ciertamente creo que ahora sí hemos llegado a un punto interesante de haber dejado más o menos comentadas una serie de cuestiones que son importantes para Nicaragua y entenderla y ponerla en el frontispicio de lo que es noticioso, porque es lo que hay que hacer para que la gente pueda hacerse una idea de que esta es una tiranía igual de malvada como la que rige todavía en La Habana y rige todavía en Caracas. Y por supuesto, si quieres comentar algo final, Xavier, antes de que Darling pueda dar el cierre al conversatorio. No, simplemente que hay que seguir visibilizando la cuestión de Nicaragua. Es fundamental, siempre lo digo, lo peor que le puede pasar a un preso político o a las víctimas de una dictadura es el olvido. En eso tenemos que hacer un esfuerzo. Humildemente lo intentamos hacer cuando podemos. Y nada, por supuesto, viva Nicaragua libre. Viva y muchas gracias. Pues mira, yo creo que la más perversa de la dictadura, honestamente, de las actuales dictaduras de Venezuela y de Cuba, la más perversa es la de Nicaragua. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas que no se ha atrevido la dictadura de Chávez, bueno, y compañía, la dictadura también de los Castro, nunca se ha atrevido a tanto como la de Daniel Ortega. Solo mandar a prenderle fuego a una familia entera, que era un matrimonio relativamente joven, pero ya tenían un hijo de 26 años. El muchacho ya estaba casado y tenía 2 niños, que son los 2 niños que fueron asesinados. La niña de 3 años y el niñito de 4 meses. Solo porque no quiso el dueño de la casa prestar su casa, que era de 3 plantas, y la tercera planta era para subir la policía y que la policía acribillara a todos los manifestantes que pasaban por esa calle. Haberse negado a que subiera la policía a dispararle al pueblo le costó la vida a 6 miembros de una sola familia. Los mandó a quemar. Es decir, llegar a esos extremos. Y las torturas, el modelo de tortura de Daniel Ortega es el modelo que ha ocupado y se trasladó posteriormente a Venezuela. Torturas sexuales, torturas físicas, que cogían a los pobres chavalos jovencitos solo porque andaban en las manifestaciones y con una cuchilla le ponían las letras, que ahí están, y eso está documentado, las letras del partido FSLN,
con Gillette los marcaron. En las espaldas le ponían también con Gillette las iniciales del partido de gobierno. Y otras violaciones, chicos que fueron violados dentro de la cárcel de una manera pero atroz. Entonces, esta dictadura ha sido tan pero tan cruel y tan perversa que le da igual que sea su familia. Va en contra de todo. Imagínate que ahora dicen los que fueron sandinistas y que ahora están en la otra acera, que antes llamaban MRS, ahora son Unámonos, que está Yoconda Belli, está en ese grupo la Mónica Baltodano, Sergio Ramírez. Ellos mismos ahora declaran y dicen de que Somoza no hizo, pero ni la mitad de crueldad que hizo Daniel Ortega, que hizo y que hace Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, para que demos una idea de que de las dictaduras que están actualmente, la más cruel es la de Daniel Ortega, porque ese te amenaza y actúa. No es que solo amenaza, actúa. Y todo Nicaragua lo ha convertido en una cárcel. Nicaragua es prohibido que vos toques el tema de política. Y otra cosa, vos entras a Nicaragua y desde que entras te preguntan dónde vas, con quién vas y tenés que dar el número de teléfono donde vas a estar. Y te persiguen. Y van a buscarte si es cierto que donde vos dijiste estás. Y llaman a la persona de las referencias que ha dado. La llaman. El control es absoluto y totalitario. Efectivamente, pues bajo el abrazo de la bandera nacional, bajo el himno, bajo la patria de los nicaragüenses, viva Nicaragua libre. Viva y muchas gracias.